Historia General del Derecho. Este trabajo de Facultad de Derecho es presentado a Dr. Julián Darío Bonilla Montenegro, presentado por los siguientes alumnos: Liliana Elizabeth Castillo Chávez, Cindy Vanessa Duque Bustamante, Lina María Rosales Cuasput, Edward Alexander Cuaycal Chagua, Erika Marcela Cortés Caicedo. Comencemos con la introducción. Sabemos que el derecho lo podemos estudiar de manera filosófica y científica. Por eso nos hemos planteado como objetivo describir la temática que corresponde en la historia de derecho general, enfocándonos en la edad antigua y así crear conciencia a nivel estudiantil de la gran importancia de conocer en esta facultad de derecho el gran esfuerzo, estudio y desarrollo del derecho que hicieron nuestros antepasados. Índice de contenidos. Capítulo 1. Historia y derecho. Primero, ¿qué es la historia? Sus elementos, el objeto y sujeto de la historia. Segundo, ¿qué es el derecho? Su función social y su categoría. Tercero, la historia del derecho, conceptos y delimitaciones. Cuarto, los sistemas jurídicos contemporáneos. Capítulo 2. Primero, prehistoria del derecho. Segundo, primeras expresiones legislativas. Tercero, el derecho precortesiano y su supervivencia en México. Para explicar qué es la historia, sus elementos, el objeto y el sujeto de la historia, debemos conocer a un grande escritor, político, orador romano, Marco Tulio Cicerón, con una frase inspiradora: la historia es la maestra de la vida, una frase que enseñaba a sus discípulos con el afán de formar en ellos un carácter práctico y realista. Cicerón, aunque en su carrera política fue notable, en especial se lo conoció como el orador más elocuente de Roma y como el hombre de letras. Nació en Arpino, Italia, y en su juventud estudió Derecho, Oratoria, Literatura y Filosofía en Roma. Cicerón defendió la existencia de una comunidad humana universal, más allá de las diferencias étnicas y la supremacía del derecho natural. Sostenía la necesidad de conceptos innatos, indudables, necesarios para la cohesión social y los vínculos relacionados de los individuos. Cicerón nos deja una gran enseñanza en la experiencia de la historia. Nos dice que no debemos dejar estas enseñanzas porque serían inútiles los esfuerzos que han hecho las generaciones anteriores. Para comprender los elementos de la historia, debemos conocer a dos ilustres historiadores, Voltaire y Henry Marot. Una frase muy elocuente de Voltaire es: no siempre podemos agradar, pero no siempre podemos tratar de ser agradables. Voltaire, figura emblemática de la Ilustración francesa del siglo XVIII, la definió como el relato de los hechos que se tienen como verdaderos, al contrario de la fábula, que es el relato de los hechos que sí tienen falsos. El historiador Henry Marot, histórico y teólogo, dice que la historia es el conocimiento del pasado humano. Sin embargo, ese pasado, por obra del historiador, se convierte en algo distinto de lo que en realidad fue. Ya no se conoce como presente, como lo vivieron los hombres del pasado en el momento de su acontecer. Henry dice que algo que ya fue, ya no es, lo que nos lleva a distinguir entre realidad y acontecidad, o sea, los hechos y los fenómenos sucedidos en un determinado tiempo. Por tales razones, para poder entender con claridad qué es la historia, Henry nos dice que debemos seguir 3 pasos, que los vamos a mirar en la siguiente diapositiva. Para comprender la historia, tenemos 3 pasos fundamentales. El primero de ellos es distinguir entre acontecimiento histórico y acontecimiento del pasado, para poder precisar el objeto de la historia. El segundo es reflexionar sobre la objetividad de la historia. Y el tercero es conocer cuál es el quehacer del historiador. Expliquemos qué es el derecho. La palabra derecho etimológicamente se deriva de la expresión latina directum, que a la vez se deriva del verbo infinitivo dirige, que significa orientar o dirigir. Esta sección es muy cercana a uno de los sentidos en los que se puede entender,
ya que claramente el derecho es un conjunto de normas que expresan las leyes, tienen el propósito de orientar las conductas humanas. Esto se explica en el sentido subjetivo, pero no es el único también. Es un concepto que también hace referencia a la facultad que posee un individuo para hacer o no hacer algo, que es la manera subjetiva. La historia del derecho se define por su objeto de estudio, el origen y las transformaciones del derecho a través del tiempo. En la época antigua, este objeto se materializa en el análisis de cómo surgieron y evolucionaron las normas, instituciones y prácticas jurídicas que regían la vida social en las diferentes civilizaciones. Para comprender mejor el derecho, se establecieron 3 delimitaciones. El primero es la delimitación material. Esta se enfoca en lo jurídico. En este caso nos concentramos en aspectos estrictamente jurídicos como las leyes, los códigos, los contratos, los tribunales y los sistemas judiciales. Un ejemplo de esto en la época antigua podría ser el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, promulgado por el rey babilonio Hammurabi alrededor del año 1750 a.C., contenía más de 280 leyes que regulaban diversos aspectos de la vida social, económica y judicial en la antigüedad. Algunas características importantes del Código de Hammurabi es que fue uno de los primeros esfuerzos por codificar el derecho en la antigüedad. Por lo tanto, este código representa un claro ejemplo de cómo la delimitación material de la historia del derecho abarca las manifestaciones legales de los primeros periodos más remotos en la humanidad. El segundo es la delimitación espacial. Se refiere al ámbito geográfico que se va a abarcar el estudio. Existen 3 posibles enfoques espaciales para la historia del derecho, en un ámbito nacional, regional o universal. El ámbito nacional estudia la historia del derecho de un país o nación en particular. Esto le permite analizar en profundidad las particularidades jurídicas de cada sistema legal nacional. Nivel continental. Se analiza la historia del derecho a escala de un continente o región geográfica más amplia. El objetivo es identificar las corrientes jurídicas y tradiciones comunes que dan unidad a un determinado continente. Nivel universal o global. Busca identificar principios, instituciones y desarrollos jurídicos comunes a la humanidad en un conjunto a partir del siglo XVIII con la Ilustración y el pensamiento filosófico jurídico. La tercera es la delimitación temporal. Es fundamental establecer periodos, etapas dentro de la época antigua para comprender mejor las transformaciones del derecho. Esto quiere decir que el derecho no es estático, sino que ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo, influenciado por factores ya sean políticos, sociales, económicos y culturales. El derecho primitivo. Está compuesto por la prehistoria del derecho y por las primeras expresiones legislativas. El derecho primitivo es el comienzo de principios, normas religiosas, morales, jurídicas y del tracto social. Su aplicación proviene de grupos sociales. Fue el comienzo de la utilización de normas basadas en costumbres religiosas. Prehistoria del derecho. El derecho es una disciplina que atiende a la vida social. Se ocupa de la acción del hombre, de tal manera resulta fácil la formación de la sociedad, en última instancia la aparición del hombre en tiempos muy remotos. Homo sapiens fue quien desarrolló el arte primitivo. Uno de ellos fue los murales de la cueva de Altamira en España. Desde aquel tiempo tiene existencia la vida religiosa, alrededor de 10.000 años antes de Cristo. Desde aquel tiempo, los hombres viven en chozas de paja, en pequeñas comunidades. También se empezó a desarrollar el comercio, intercambio de animales y de alimentos. El transporte eran canoas y los trineos. Ellos en ese tiempo empezaron a domesticar al caballo y al perro. El hombre se dedicaba a la agricultura, a la cacería, y la mujer se dedicaba al cuidado de sus hijos y al hogar.
La comunidad estaban unidas en normas religiosas, morales, del tracto social y jurídicas. Los miembros debían de acatar ciertas normas. De no hacerlo, serían castigados. En ese momento nace el derecho dentro de las sociedades primitivas. Primeras expresiones legislativas. Las legislaciones más antiguas provienen de Asia, donde prevaleció el poder temporal sobre la religión. Consta de 284 artículos, muchos de ellos dedicados a los delitos y a las penas que resultaban muy crueles. Vistas con los ojos de hoy, 40 delitos ameritaban la pena de muerte y los castigos corporales eran públicos. También se legisla sobre el divorcio, sobre la práctica de la brujería y se establece el principio de la compensación pecuniaria para delitos de lesiones corporales y otros relativos a los daños de la agricultura. Muchos de ellos a los delitos y penas que resultan muy crueles y sangrientos eran vistos ante toda la comunidad. También se consideraba delito la brujería, el falso testimonio. Ellos eran expulsados de la comunidad. También perdían los bienes y la honra. Otros castigos fueron compensación pecuniaria. Una de ellas, la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, y aumentar el rigor de los castigos. El derecho precortesiano y su supervivencia en México. El derecho precortesiano tuvo una gran intervención en la población mesoamericana tras el encuentro de Cristóbal Colón con América, y sobre todo también en la invasión en México por parte de Hernán Cortés. Aunque dentro de esta limitación es muy influenciada los derechos de los mayas como una forma de entender al mundo, especialmente a la población precolombina, durante los siglos III y XVI después de Cristo, ya que esto estuvo comprometida con los estados y penínsulas como lo fueron Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas, y también una gran parte de Guatemala, Honduras y Belice, donde estos estados pues estaban dirigidos por la nobleza y sacerdotes dentro de las ideas de la aristocracia. Con respecto al derecho entre la cultura maya, son muy pocos los archivos tras la pérdida de estos, ya que durante la conquista española y la destrucción también por parte del obispo Diego de Landa, ya que algunos de estos archivos estaban conformados por convivencia política y social, donde también pues hoy en día se los puede encontrar, por ejemplo, en el libro de Chalambalán y expedientes tales como Chumayel y la Crónica de Calquín. Por otra parte, está el contenido de documentos que se mandó a realizar por parte del rey español Felipe II en 1580, de obras de conquistadores e historiadores como lo fueron Diego de Balán y Bartolomé de las Casas. Con aquellas fuentes también se define lo que es la civilización maya, que fue gobernada por un cacique territorial llamado Jalan Unik o Aula, un cargo pues que se le daba o se trascendía por muchas generaciones dentro de su familia, y es ahí donde se componía la política y el conjunto de jefes de pueblos, también de aldeas y sacerdotes, con el conjunto de consejeros, ya que el cacique era la autoridad máxima y religiosa más importante, de que la sociedad maya contaba con 6 niveles y 3 clases sociales, de las cuales eran la nobleza, los especialistas y el vulgo. La conquista y uniones de pueblos. Cuando los españoles pisaron territorio mexicano, en especial Veracruz y Tabasco, para luego llegar al altiplano central, donde estos encontraron al imperio azteca, que era formado por mexicas originarios de Chichimeca, y para que luego de 70 años se fundara la Ciudad de México Tenochtitlán en 1325. Entre estas conquistas y uniones, los pueblos vecinos tuvieron una forma de consolidar entre el siglo XV
llevarlos por una sola cultura, y que al conformar un imperio serían guiados por un monarca y consejeros, que estos eran muy importantes ya que desarrollaban la parte administrativa y jurisdiccional. En otro inicio, la población estaba dedicada a las labores, como por ejemplo los hombres eran militares, algunos de profesión que estudiaban en el Tepuchecayi, y entre otros existía la clase comercial, que se conformaba por comerciantes, intercambiadores y al igual eran espías, y que algunos de estos también surgían como embajadores, en donde los esclavos también eran un medio de manutención en el derecho azteca. Para el derecho azteca no existía un código de Hammurabi, pero que sí estuvo en un movimiento codificador llamado Rey Poeta del Texcoco, que era más para el uso de los jueces y que existían 80 leyes a las cuales solo se le conocían 32. Y es ahí donde sobresale el Códice Mendocino, realizado por indígenas bajo la orden del virrey Mendoza, y de los cuales están relacionados con el rey azteca e información del derecho penal y procesal. Y una de las más destacadas en este fue el alma del Ixtlilxóchitl, que su información es de 20 leyes, y este cuenta con obras de autoridad española del siglo XVIII, como la de Pliny Beltía y Clavijo, que hallaron fundamentos desaparecidos de este. El derecho precortesiano y supervivencia en México. El derecho en la familia azteca era patriarcal y clasista, variaba según el rango social. De esto se derivan 3 tipos de matrimonio: el matrimonio definitivo, que se llevaba a cabo con todas las ceremonias; el matrimonio provisional, este es temporal hasta que la pareja decida darlo por definitivo o hacer disolución como tal. Tenemos el concubinato, motivado generalmente por falta de recursos para celebrar la fiesta nupcial. También tenemos el divorcio. El divorcio se daba si existían causas que permitían, como la incompatibilidad, sevicia, incumplimiento económico, esterilidad, entre otras. La custodia de los hijos, los niños se iban con el padre y las niñas con la madre. En caso del divorcio debía de darse un tiempo de luto en la mujer. En el sistema de separación de bienes, la línea masculina excluía a la femenina, siempre y cuando la vía legítima podría ser modificada por la causante de irrespeto, cobardía, prodigabilidad, etc. En el régimen propiedad de tierras, según el profe Margadán, corresponde el derecho público al privado, tierras del Capulí. Tenemos las destinadas al pago del tributo. Estas son labradas por todos los de la comunidad. Las tierras otorgadas individualmente, pero en subfruto a dichos miembros. Tenemos las arrendadas de un capulí a otro. Tenemos las vacantes por cualquier causa, en cuyo caso su destino correspondía al Consejo de Ancianos de la comunidad. Estas ayudan al sostenimiento, a solventar los gastos del palacio y al abastecimiento del ejército. Tenemos que los aztecas se consideraban más que todo por ser un pueblo conquistador y explotador. Cuando se declaraba la guerra por el emperador, hacía una previa consulta con los ancianos y guerreros mediante notificaciones de un intervalo de 20 días. Los adversarios podían obviar la guerra, pero tenían que someterse a ciertos criterios, ¿no? Como la esclavitud y pagar deudas y recibir a un dios azteca. Cuando iban venciendo, los aztecas crearon una eficiente administración fiscal azteca para sus cobros. En el sistema de penas y castigos, fuera extraordinariamente severo para la pena de muerte.
ejecutada. Por ejemplo, existían múltiples plataformas primitivas, ¿no? Como la hoguera, el ahorcamiento, el apedreamiento, el azotamiento, el apaleamiento, degollamiento, empanamiento, desgarramiento, entre otras. También teníamos como afectados a sus familiares, ¿no? Que ya llegaban hasta la cuarta generación, ¿no? Los delitos más graves los llevaban, ¿no?, a la pena capital. Los delitos son el homicidio, el adulterio, el robo, la homosexualidad, embriaguez pública, falta de respeto a los padres. La pena era la esclavitud, mutilación, destierro temporal o definitivo, destrucciones de sus viviendas. ¿Qué conclusiones podemos sacar del derecho penal azteca? Sin duda es uno de los más sangrientos. Fue tratado con profusión por sus rasgos sancionalistas. Tenemos los tribunales mercantiles para delitos cometidos en el mercado, como el tianguis. Para delitos de menor cuantía, tenemos jueces electos, miembros del capulí. Ellos también podían sentenciar a muerte según su caso. Tenemos el Tribunal de Monarca. Este estaba compuesto por 13 jueces. Estos procedimientos eran en manera oral y las sentencias eran registradas en pictografías y también en archivos oficiales. Este proceso tenía un límite de 80 días. Las pruebas que ofrecían los sentenciados o las víctimas eran testimonios, confesiones, presunciones, los careos, los juramentos liberatorios, los documentales y los juicios de Dios. ¿En qué medida sobrevivió el derecho precortesiano? Después de la conquista de los españoles, la corona española, después de eliminar el derecho indígena, aunque con muy poco éxito, a su nuevo sistema jurídico implantó el derecho indiano. Este consiste en abarcar normas del derecho castellano, que se aplicaron con carácter supletorio en las Indias y costumbres indígenas, que se incorporaron a la legislación indiana. Se implantó también el cristianismo como religión y con los intereses de la propia corona en los años 1530, 1542 y 1555. Se reconocieron las leyes de no atacar en contra de la religión católica ni contra lo establecido. Tenemos también la incorporación secundum legem. Eso nos quiere decir que permitió en algunos casos, como el ejido, costumbres precolombinas, no solo pasar del periodo precortesiano al colonial. Tenemos las costumbres jurídicas precortesianas, intra legem y contra legem. Esto es fuera o contra la legislación oficial, entre el antes y el ahora. Como ciertas formas de vasallaje, la responsabilidad de los hijos por las deudas de sus padres, la responsabilidad penal extendida hasta el 3er o 4er grado de consanguinidad, entre otras tantas. En nuestra época, entre algunas comunidades indígenas de la Sierra Alta de Chiapas, de Quintana Roo, de Yucatán y Campeche. Muchas gracias.